Universidad de Atacama, desde 1857, al servicio del desarrollo de nuestra región y el... Buenos días a todas y a todos. Primero que todo agradecer al director del ICL que nos invitó a esta jornada, digamos, aun cuando estamos en nuestra universidad, en nuestra facultad. Agradecemos tanto a él como a Vladimir Tovar, jefe de prevención del ICL, que nos convocaron a este interesante seminario que aborda un tema que hace muchos años venimos trabajando con la académica Pamela Astudillo, desde el tiempo que nos tocó, digamos, participar del proyecto digamos, de colaboración internacional entre Chile y Canadá, ergonomía y género y el desarrollo sustentable. ¿Ya? Así que evidentemente que es un tema que nos convoca desde hace mucho tiempo y nos pareció muy interesante poder aportar una mirada desde lo académico, pero también desde lo que uno conoce también de políticas públicas. ¿Ya? En ese sentido, digamos, queremos agradecer esa invitación. ¿Ya? Bueno, esta presentación que es sobre los trastornos musculoesqueléticos y los desafíos que representa para la microempresa, quise situarlo un poquito también en el contexto de la salud del trabajo. Hoy día se habló bastante sobre, digamos, en el primer bloque, sobre los temas asociados al género, ¿cierto? Y ciertos tipos de acoso laboral y sexual, ¿cierto? Pero el género, desde el punto de vista de la salud del trabajo, también es importante, digamos, conocer cómo se expresan ciertas inequidades o desigualdades, digamos, tanto en el acceso a derechos en salud del trabajo, como también en las exposiciones laborales. ¿Ya? Particularmente me voy a referir a lo musculoesquelético, pero voy a hacer mención a algunos otros aspectos también. ¿Ya? Desde el punto de vista de la salud del trabajo, la Organización Mundial de la Salud ha definido hace mucho tiempo, digamos, ha cambiado este paradigma de la salud ocupacional hacia la salud de los trabajadores, ¿ya? Y eso es muy importante. En Chile todavía seguimos repitiendo el concepto de la salud ocupacional cuando la OMS ya lo cambió hace bastante tiempo, ¿ya? Y desde la OIT además se habla del concepto de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema de fondo? Es salir un poco del paradigma, ¿cierto?, de los riesgos higiénicos, que era clásicamente después de la segunda revolución industrial, donde la exposición a los agentes laborales era más o menos conocida, ¿cierto?, principalmente agentes químicos, físicos, ¿cierto?, en los ámbitos industriales. Y esto ha ido variando y se ha ido complejizando, ¿ya? La salud del trabajo busca, digamos, el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en sus ámbitos laborales. Es así, digamos, de amplio. También sale del paradigma biomédico. Y reconocen los trabajadores también un conocimiento que les es propio, digamos, ¿eh? Y que son ellos también sujetos de derecho y de empoderarse en el conocimiento de los riesgos laborales para también aportar en los cambios, ¿ya? Eso es un aspecto importante a considerar como cambio de enfoque, ¿ya? Es por eso que la salud del trabajo hace mucho rato que integró profesionales de las ciencias sociales. Ya no es solamente el médico del trabajo o el higienista ocupacional que venía más bien del ámbito industrial, sino que se integra, por ejemplo, la epidemiología, que son otros elementos de la salud pública, pero también los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, para tener una mayor comprensión del fenómeno de salud y trabajo. Por otra parte, desde el punto de vista de la equidad de género, esta fue planteada ya por la Organización Internacional del Trabajo, la Oficina Internacional del Trabajo, perdón, para su programa de trabajo decente en la América, como uno de sus principios fundamentales dentro del trabajo decente, ¿ya? O sea, cuando hablamos de equidad en términos de género, estamos refiriéndonos a principios que ya han sido promovidos por distintos organismos internacionales y que Chile ha adoptado al ser integrante de esos organismos. Refiriéndome un poco al sexo y al género, porque mucho se habla, ¿cierto?, del género, un concepto básico es que todo aquello que se refiere al sexo está haciendo referencia más bien a los atributos biológicos de las personas, ¿ya? Las diferencias que hay entre digamos, hombre y mujer, si uno lo ve desde el punto de vista binomio hombre-mujer, digamos, todo aquello que es atribuible a los factores biológicos, factores hormonales, etcétera, etcétera, que evidentemente no somos iguales, ¿ya? Eso nadie pretende plantearlo de ese modo. Pero el punto de vista del género responde más bien a la construcción social que está asociada con el hecho de ser hombre o mujer, ¿ya? O sea, cómo niños y niñas crecen en una sociedad y se van modulando, ¿cierto?, sus
sus personalidades, ¿cierto? Y se van estructurando respecto de qué es lo que hace un hombre y qué es lo que hace una mujer, ¿ya? Hago referencia a esto porque dentro de la presentación vamos a abordar cómo los aspectos de género y de sexo están influenciando, por ejemplo, las exposiciones laborales, en este caso, a los trastornos musculoesqueléticos, ¿ya? Por otra parte, nuestro país ha tenido una evolución en su contexto histórico en la salud del trabajo, desde los años 20, ¿cierto? Cuando teníamos el contexto de los seguros obreros, ¿ya? El seguro obrero obligatorio, pasando después por las cajas de accidentes del trabajo, ¿cierto? Que transitamos, ¿cierto? De la organización de socorros mutuos, ¿cierto? Ya a estos seguros de caja de accidentes que quebraron, ¿cierto? Entre los años 20 y los años 40, que nos dejaron como herencia el Instituto Traumatológico, por ejemplo, en Santiago, que todavía es parte de la red asistencial de salud. Hasta el año 68, ¿cierto? Que se publica, ¿cierto? Se promulga la ley 10.744, que todavía nos rige, ¿ya? Para bien o para mal, es la ley que tenemos, ¿cierto? Y no han habido grandes cambios, ¿ya? Salvo, digamos, el lanzamiento del Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis el 2009 y recientemente la aprobación de la Política Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo el año 2016. Esos son los grandes hitos que tenemos en nuestra historia de la salud ocupacional, ¿ya? Ahora, cuando hablamos un poco de la política nacional y el contexto, evidentemente que esta región ha aportado en este cambio o en estas modificaciones todavía incipientes, ¿cierto?, del contexto de la salud del trabajo, ¿ya? Y fue lamentablemente a raíz de un accidente, ¿cierto? El accidente de los mineros de la mina San José, el 5 de agosto del año 2010, ¿ya? Que en un principio se pensaba que eran 34 mineros, por eso sale la imagen del diario y dice los 34 mineros, ¿cierto? Después supimos que eran 33, afortunadamente era uno menos. ¿Qué generó eso? ¿Qué cambió con el accidente de la mina San José? Bueno, primero, el Estado, que fue el foco, ¿cierto?, de la observación del mundo en qué estaba haciendo Chile en esta materia, hizo un proceso, ¿cierto?, de evaluación a través de una comisión de expertos que se creó en el año 2010 y unos otros foros, digamos, que dieron origen a un documento de debate sobre las normativas laborales, ¿ya? Pero lo más relevante es que Chile el año 2011 ratifica el convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿ya? Durante la primera administración del presidente Piñera. Y en ese mismo periodo, digamos, en esa misma administración se dio origen a dos nuevas instituciones, ya que muchos no las conocen, digamos, ¿ya? Una es el Consejo Consultivo para la Seguridad y Salud en el Trabajo y el otro es el Comité de Ministros de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ya? Eso pasan a tener relevancia en el sentido de que las nuevas normativas pasan, digamos, por estos, tanto el Consejo Consultivo como también el Consejo de Ministros, como las iniciativas, como la política y el programa nacional. De hecho, en el año 2013 se envió un proyecto de modificación de la ley 10.744 que todavía está en el Congreso, digamos. No se ha modificado la ley de acción. Y durante el gobierno de la presidenta Bachelet, en su segunda administración, se incorpora tanto en el programa de gobierno como, digamos, en la ejecución, digamos, la aprobación de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, mientras eso ocurría en Chile, también había un contexto internacional. La Organización Mundial de la Salud lanzó el 2007 hasta el 2017, digamos, un plan global mundial sobre la salud de los trabajadores, ¿ya?, que obliga a los Estados miembros a tomar ciertas acciones, digamos. Y por otra parte, la ratificación del convenio 187 de la OIT obliga al país a un proceso de diálogo social para tener una política, un programa y un sistema, digamos. Así como el 4 de agosto del 2016 tenemos la política nacional y tenemos un diagnóstico también con un perfil de seguridad y salud en el trabajo que se hizo, digamos, por un consultor de la OIT, digamos, sobre el cual participaron distintos actores del sistema. Entonces, esto que se heredó, ¿cierto?, como una política de Estado, como pueden ver, se han hablado de dos administraciones, independientes de las administraciones, son políticas del Estado de Chile, y que además se suscriben en un marco tripartito, donde hay representación de empleadores, trabajadores, ¿cierto?, y el Estado. La política, en el fondo, define los principios y valores que el país suscribe para proteger la salud de los trabajadores y trabajadoras. Eso es la política, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de lo que nos convoca hoy,
quise resaltar el objetivo número 2, que es el desarrollo de un enfoque preventivo. ¿Ya? El desarrollo de un enfoque preventivo obliga a las empresas en el fondo a hacerse cargo de la prevención, ya no solamente por los aspectos normativos, sino con un enfoque que ponga el foco en la eliminación o el control del riesgo en el origen, en la fuente, donde se produce. Secundariamente en medidas ingenieriles, luego en la medida administrativa y luego en elementos de protección personal, ¿cierto?, para el riesgo residual. Y finalmente en la capacitación. Entonces, se invierte un poco la pirámide de cómo se está actuando, ¿cierto? Y cuando existe un riesgo, a uno le pasa un EPP, o bien le hacen una charla sobre cómo cuidarse, ¿cierto? Pero aquí la responsabilidad del empleador está en otro nivel, está en controlar ese riesgo, ¿ya? Eso es lo primero. Luego vienen las otras medidas. La consideración de la variable de género en todos los aspectos de la política nacional, y de ella se derivan los programas y se derivan las acciones, los reglamentos y todo lo que sea, digamos, normativa asociada a la seguridad y salud en el trabajo. Tiene que considerar los aspectos de género, ¿ya? Y el mejoramiento continuo de la gestión preventiva, que es otro elemento importante, ¿cierto?, que permite, ¿cierto?, asegurar la calidad en el proceso. Por otra parte, en los objetivos de la política se explicita la necesidad de promover la participación de la perspectiva de género en todas las acciones. Ahora, en lo particular, cuando uno ve el texto de la política, respecto de la equidad de género, plantea que debe existir una consideración integral de estas variables en todos los ámbitos de la política, promoviendo la equidad e igualdad entre hombres y mujeres, de un modo que la incorporación de esta perspectiva pasa a ser una práctica habitual. Por otra parte, el objetivo 5, y acá lo destacamos en rojo porque esto, digamos, es bastante innovador para nuestra normativa. Si uno lo compara, por ejemplo, con otros países, esto está, por ejemplo, casi textual en el Código del Trabajo de Francia, por ejemplo, ¿ya?, que es reconocer el impacto diferenciado de la exposición al riesgo en función del género de los trabajadores y trabajadoras como consecuencia de la división del trabajo, ¿ya?, y en todos los ámbitos de la gestión preventiva, ¿ya? Si bien esto es declarativo, todavía está en la política, uno esperaría que esté en los reglamentos, esto es lo que busca incidir directamente en cómo observamos la situación de trabajo, cómo diferenciamos o cómo nos damos cuenta, en el fondo, y hacemos visible que hay diferencia en la exposición de hombre y mujer a los riesgos laborales y que es consecuencia de cómo se organiza el trabajo, ¿ya? Y eso es la herencia que tenemos desde el taylorismo, digamos, ¿ya? Y que en parte, digamos, lo que vemos en las exposiciones musculoesqueléticas, pero también en los aspectos psicosociales, los riesgos físicos y químicos, es que la forma en que se organiza el trabajo muchas veces expone de manera diferente a hombres y mujeres. Y eso está asociado a la concepción social del género y el rol que hombres y mujeres cumplen en los trabajos, más que un aspecto hormonal, más que un aspecto biológico, ¿ya? Asimismo, los empleadores serán responsables de identificar, evaluar los riesgos presentes en los lugares de trabajo, considerando esta variable de género ya descrita y adoptar las medidas preventivas que se requieren. O sea, si estamos en microempresas, ¿cierto?, o estamos en la gran empresa, ya no podemos comprar elementos de protección personal estándar. Tenemos que pensar que hay diferencias antropométricas entre hombres y mujeres. Tampoco podemos hacer las alturas de los planos de trabajo igual para hombres y mujeres, si hay diferencias antropométricas, ¿ya? O sea, hay varios elementos que en el fondo debieran a comenzar a considerarse, ¿ya? Y eso es lo que busca en el fondo una política, un cambio de cultura, ¿ya? Por otra parte, a esta política, digamos, el sustento de esta política lo da el Programa Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿ya? Ese programa fue aprobado por decreto en el año 2018, ¿ya? No obstante, todavía no lo conocemos, digamos. Estamos a la espera, ¿cierto?, que en algún momento esto baje, ¿cierto?, desde el Estado y se conozca cuáles son las acciones concretas del programa, ¿cierto?, que además fueron parte de un diálogo social. Ahora, cabe hacerse la pregunta entonces, ¿pero cómo o cuál es el contexto en el cual deben cumplir estos principios? ¿Cuál es el contexto que tenemos? ¿Ya? Si vemos nuestra fuerza de trabajo,
En Chile, que ya está en torno a los 8.500.000 trabajadores, donde la proporción es más o menos 60-40 entre hombres y mujeres. ¿Ya? Esa es la proporción de la gente que está trabajando, pero la tasa de participación laboral, es donde aparece la primera inequidad en el acceso al trabajo, ¿ya? Tenemos una tasa del 48.8 en el caso de las mujeres y el 70.2 en el caso de los hombres. O sea, 7 de cada 10 hombres que pueden trabajar, trabajan, ¿ya? Y menos de 5 mujeres, menos de 5 mujeres, en este caso lo hacen de un total de 10 que podrían trabajar. ¿Ya? Eso es lo que refleja ese número. Y cuando uno ve los tramos generacionales, vemos que esta brecha se repite incluso en los trabajos de menores de edad, hasta los trabajos en adultos mayores, que siguen trabajando, evidentemente. Nuestro país todavía no da como para tener una jubilación a los 65, ¿cierto? Sin que las personas dejen de trabajar. El fenómeno del trabajo se sigue extendiendo, ¿cierto? Y tenemos el fenómeno del envejecimiento de la población trabajadora. Vemos que esta brecha en el fondo se da en todos los casos, ¿ya? Ahora, por otra parte, nuestra fuerza de trabajo de 8,5 millones, ¿cierto? Hay un 30% más o menos de la fuerza de trabajo que no está cubierta por el seguro de accidente del trabajo, ¿a? Que llamamos comúnmente, ¿cierto?, los trabajadores desprotegidos, ¿ya? Si bien hay avances, ¿cierto? De hecho, fue bien renombrado en la prensa en este nuevo ejercicio de renta, ¿cierto? Que muchos trabajadores que emiten boletas honorarios, ¿cierto? Principalmente para el Estado, se ven obligados hoy día a una retención producto de esta ley. Pero estamos lejos todavía de tener una cobertura plena de los trabajadores. ¿Ya? Cuando vemos el contexto también de la microempresa, ¿cierto? Que muchos de ustedes provienen de ese ámbito. Tenemos que la microempresa concentra el 78% de las empresas en Chile, digamos. No obstante, concentran solamente el 18% de la masa de trabajadores. Eso hace complejo el abordaje, particularmente el ISL lo conoce, ¿cierto? Tener microempresas con una gran atomización, ¿cierto? Donde cuesta llegar y cuesta que se acerquen también, ¿ya? Porque en su cultura organizacional está más bien responder a las demandas habitualmente de un mandante, ¿ya? O del día a día, en el caso del empleo propio, ¿ya? Entonces, no es un lugar fácil, ¿cierto? Vemos por otra parte que el 1,3% de las empresas, recogen a un 46,4% de la masa de trabajadores, ¿ya? Que son las grandes empresas. Donde incluso ahí, donde sería más fácil hacer prevención, ¿cierto? Vemos en la realidad de la aplicación de las normas que no siempre se cumplen, ¿ya? Por lo tanto, eso nos muestra, digamos, una cierta complejidad en el abordaje en la microempresa. Ahora, ¿qué es la división del trabajo, la división según género que hablábamos recién? ¿Ya? ¿Cómo se expresa? Voy a dar solamente 2 ejemplos a nivel macro. ¿Ya? Esta lámina la pueden hacer con datos del INE todos los años, ¿ya? Y no cambia, ¿ya? Esta la actualizamos anoche con datos del 2018. Pero uno mira de unas 7 años atrás y es la misma distribución, ¿ya? Tenemos en amarillo las mujeres y en azul celeste los hombres. Y vemos que los hombres están principalmente concentrados, ¿cierto?, en industrias como la construcción, la pesca, la explotación de minas, el suministro de electricidad, gas y agua, transporte, almacenamiento y comunicaciones. Ahí sobrepasan el 80% de la proporción de trabajadores en ese rubro. Y las mujeres están en hoteles y restaurantes, en intermediación financiera, enseñanza, servicios sociales y de salud, hogares privados con servicio doméstico, ¿ya? O sea, hay una segregación del trabajo en función de lo que hacen mujeres y hombres, ¿ya? Y eso hace que se tiendan, digamos, a alojar en algunas industrias que vamos a llamar masculinizadas y otras que son más feminizadas. Pero en el ámbito de lo feminizado está muy asociado al cuidado, ¿ya? Y a la enseñanza. O a la atención de cliente, a la relación con personas. ¿Ya? Por otra parte, esta otra gráfica nos muestra, por ejemplo, que hombres trabajan principalmente en construcción, en obras mineras,
en predios agrícolas, en espacios marítimos aéreos, en la calle o en la vía pública, ¿cierto? Mientras que las mujeres en instalaciones de oficina, del cliente o el empleador, en oficina, local, taller, en el hogar o en su propio hogar. ¿Ya? Entonces, ahí vemos otro fenómeno, ¿cierto? Cómo se está expresando esta división del trabajo que se observa, ¿cierto?, en la rama de actividad económica. Ahora, cabe preguntarse si existen diferencias según género en la exposición y el daño en salud ocupacional. ¿Ya? Y aquí donde más nos cuesta encontrar información, a pesar que está expresada en la política nacional, no existe una segregación de los datos estadísticos en salud del trabajo que permita ver una trazabilidad de varios años. ¿Ya? Ha comenzado de a poco, digamos, este registro diferenciado, pero la verdad es que no siempre se actualizan. La estadística en salud del trabajo realmente muchas veces no son, digamos, del todo detalladas, digamos. Pero aquí vemos, por ejemplo, estos son datos del Departamento de Estadística e Información en Salud del Ministerio de Salud, y en algunos casos son de la SUCESO, dependiendo si tiene un asterisco. Accidentes fatales de hombres y mujeres, vemos para el 2014, que los datos están diferenciados, la tasa de hombres era de 8 por cada 100.000 y de mujeres 0,9. Y en accidentes de trayecto fatales, digamos, 3 por 100.000 y 0,8 por 100.000 en mujeres. Ahora, uno tiende a quedarse con la imagen de que los hombres fallecen más en los lugares de trabajo, lo cual es cierto, pero muchas veces eso invisibiliza que también fallecen mujeres en los lugares de trabajo. ¿Ya? No hace mucho tiempo, además, tuvimos la primera mujer minera, ¿cierto?, que operaba un camión de extracción que falleció. Pero en años de vida potencialmente perdidos, anualmente se están perdiendo más o menos 1.400 años de vida en mujeres, digamos. Lo que tiene un impacto social, aun cuando el número de accidentes sea bajo, el impacto social que tiene es muy elevado. Ya cuando uno habla de años de vida potencialmente perdidos, se está refiriendo a respecto de la expectativa de vida, ¿cierto?, que está en torno a los 80 años, ¿cierto? Si una persona muere a los 30, en el fondo dejó, ¿cierto?, 50 años que potencialmente podría haber pasado con su familia, ¿cierto?, y haber aportado a la sociedad desde el punto de vista productivo también. ¿Ya? En la tasa de accidentabilidad y se acercan un poquito más hombres y mujeres, y en la tasa de accidente de trayecto, hace rato ya que las tasas de accidente de trayecto son más elevadas en mujeres. ¿Ya? Pero tampoco hay que caer en el estereotipo de que muchas veces se asocia al uso de los tacos, por ejemplo. ¿Ya? Lo que se ha estudiado en otros países, en Chile yo todavía espero que se haga, a lo mejor vamos a tener que hacer nosotros el estudio, en el sentido de que se ha demostrado, por ejemplo, en países como Francia o en Canadá, que la mayor incidencia de accidentes de trayecto en mujeres se debe a que los trayectos son más complejos, tienen mayor exposición en trayecto, porque van a dejar a los hijos al colegio, porque después los pasan a buscar, porque pasan a comprar alimentos, pasan a comprar elementos de necesidades básicas que permiten, digamos, calificarlo como accidente de trayecto. Entonces, hay que poner el foco en eso también, no solamente en el uso de taco, ahí uno cae más en un estereotipo. Ahora, hasta ahí no llegan los datos diferenciados, eso es lo lamentable. Si uno mira ya enfermedades profesionales, una cosa preocupante es que la tasa de denuncia, si bien ha aumentado con los años, ¿ya?, como lo vemos en la línea roja, la tasa de reconocimiento cada vez más baja. O sea, se denuncia más enfermedades profesionales, se reconocen menos. Y si se reconocen no siempre con tiempo perdido. Entonces teníamos el 2017, 17% de cada denuncia de enfermedad profesional se reconocía como laboral. El 2012, perdón. El 2017 tenemos un 10%. Y eso debe llamarnos la atención. ¿Qué está pasando? Porque en alguna parte se atienden esos enfermos, habitualmente en el sistema de salud común. Entonces, ¿es aceptable esa estadística el día de hoy? Si uno mira cómo se comporta el número, las enfermedades profesionales no tienen gran variación, digamos, entre los años 2006 y 2017, si uno hace un promedio, está más o menos en torno a los 5.000 enfermedades profesionales anuales. ¿Ya? Lo mismo la tasa. Si miran la tasa del 2017 es prácticamente igual que la del 2006, o sea, con 10 años la tasa no varía. Digamos.
Y en proporción, las patologías osteomusculares y las de salud mental comienzan a expresarse, más allá de que tienen una tasa de rechazo más o menos del 85%, comienzan a expresarse como el grupo de patología más prevalente. Las enfermedades osteomusculares y la enfermedad de salud mental. Si uno mira los datos de salud común, es más o menos el mismo patrón. Son esos dos tipos de enfermedades las que más predominan, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, donde vemos esas proporciones, ¿ya? Sin embargo, no tenemos los datos desagregados por género. Este es un estudio que hizo el Ministerio de Salud hace varios años atrás, ¿ya?, que recogió todos los datos de las CONFIN, que son particularmente licencias de personas que trabajan en el ISL, ¿ya?, y donde se pudo constatar que en el caso de enfermedad profesional, los episodios depresivos, las patologías de mano y codo eran las más prevalentes. Y en el caso de accidentes estaban las patologías lumbares. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿no existen enfermos de patologías lumbares en Chile? No podemos saberlo, porque de hecho los datos que publica la Superintendencia de Seguridad Social no están asociados a diagnósticos, ¿ya? Entonces, llama la atención. Existe una tendencia, eso se sabe, porque uno lo ha podido, digamos, recoger, en que el lumbago tienda más a reconocerse como accidente que como patología laboral, ¿ya? O sea, se reconoce un evento puntual, pero si hay una exposición laboral, habitualmente no se reconoce la patología lumbar, ¿ya? Este estudio, que lo pongo porque este estudio estuvo citado en la discusión que se dio en la Cámara, en la Comisión de Trabajo, en el Congreso, para aprobar la modificación de la ley de manejo manual de carga, que redujo el límite de 50 kilogramos que había en los hombres, digamos, a 25. Y fue citado este estudio, ¿ya? Este estudio de Cohen, ¿ya?, que es un estudio de corte, que desde el punto de vista epidemiológico o de salud pública son los estudios que aportan evidencia más fuerte, digamos. Y este estudio es relevante porque es una corte de 1.131 trabajadores, sobre los cuales se tomó una submuestra y se hicieron análisis cinemático para ver cuáles eran las fuerzas de compresión de los discos lumbares. Y se demostró que había un riesgo elevado en 3 veces en aquellos que manipulaban carga respecto de quienes no, ¿ya? Entonces, este estudio echa abajo el paradigma de que el trauma acumulativo, que es el que se da día a día, no produce enfermedad ocupacional lumbar, ¿ya? Porque sí la produce. Por eso era importante modificar la regulación. Y bueno, se modificó, ¿ya? Entonces tenemos esta realidad, ¿cierto? Se reconocen cerca de 6.000 enfermedades profesionales anualmente. Tenemos pacientes sintomáticos activos laboralmente, lo cual ha sido reflejado por encuestas como la Encuesta Nacional de Salud, la Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo y Salud del 2010. Los pacientes consultan servicios sanitarios de salud común. Se han hecho estudios de subsidio cruzado que han encargado la Asociación de ISAPRE y el Ministerio de Salud, que han demostrado que existe más o menos anualmente un costo de 30.000 millones de pesos en patologías que son laborales, que se atienden en la red pública de salud, sea esta pública, me refiero a salud común, sean ISAPRE o sean FONASA. Hay otros estudios más recientes que se han hecho de patologías específicas, como la silicosis. Se hizo un estudio de las salas ERA, que aquí en Atacama también se realizó, donde se descubrió que gran parte de la prevalencia de enfermedades no eran de enfermedades comunes, sino que eran enfermedades laborales, como la silicosis, ¿ya? Entonces, hay un problema de salud pública, ¿ya? Más allá, si uno mira la esfera laboral o la esfera común, hay un problema de falta de reconocimiento de esa patología y falta de prevención. Entonces, las siguientes preguntas que nos hacemos es si existe una exposición diferenciada a los riesgos producto de la adición sexual del trabajo. ¿Qué ocurre en el caso de la exposición a riesgo disergonómico? ¿Existe igual acceso a la prevención a riesgos laborales según el tamaño de la empresa y el género de los trabajadores y trabajadoras? Bueno, estos datos son principalmente de encuesta. Esta es la Encuesta Nacional de Condiciones Laborales, la ENCLA, que realiza la Dirección del Trabajo con una frecuencia de 3 años, ¿ya? La última es del 2014. Y cuando uno hace el análisis de la base, a partir del proxy, digamos, de feminización de la empresa, que quiere decir en aquellas empresas donde hay más mujeres respecto de empresas donde hay más hombres, ¿ya? Y el tamaño de la empresa, vemos que en la medida que la empresa crece, se toman acciones de prevención de las lesiones musculoesqueléticas, ¿ya? Pero siempre más bajo cuando hay más mujeres. O sea,
independiente del tamaño de la empresa, la tendencia es que si hay más mujeres en el trabajo, se hace menos prevención de los aspectos que previenen los trastornos musculoesqueléticos. Entonces ahí estamos viendo una diferencia de género en el acceso a un derecho, que es el derecho a conocer los riesgos laborales. Aquí se comparan dos datos, uno de un estudio que hizo el Ministerio de Salud en conjunto con la Universidad de Chile respecto de la norma TEMER, y otro que es la encuesta nacional de empleo, trabajo y salud, que básicamente usan el mismo cuestionario de síntomas osteomusculares, que es el cuestionario nórdico. Vamos a hablar de extremidad superior, ¿ya? Pero es interesante ver que zonas que no son la extremidad superior, el cuello y la zona lumbar, en el caso de detectarse exposición a factores de riesgo de trastorno musculoesquelético de extremidad superior, las personas que están, digamos, con una exposición, que serían aquellos que fueron objeto del estudio del TEMER, tienen una mayor prevalencia de dolor de cuello y de dolor lumbar. Y en el caso del dolor de cuello, esa prevalencia está aumentada en el caso de las mujeres, con respecto a los hombres. ¿Ah? Como ven aquí, 43%, aquí 19%. ¿Ya? Ahora uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa con la exposición a los segmentos que son objeto de la prevención, ¿cierto? Los segmentos superiores. En todos los casos, digamos, hombres y mujeres tienen prevalencia de sintomatología de dolor de extremidad superior que es más elevada que aquellos de la población general. Eso era lo esperable. ¿Ya? Entonces, como ven, uno no puede dividir la exposición por segmento. O sea, si yo voy a hacer prevención, me preocupo solamente de la extremidad superior. ¿Ya? Porque depende de la actividad laboral que realice la persona, hay otros segmentos que se afectan, ¿ya? Como el cuello en el caso de las mujeres, como la zona lumbar en el caso de los hombres. ¿A qué se deberá eso? Si uno mira diferenciada la exposición por factor de riesgo, vemos que las mujeres tienen están más o menos similares, pero es levemente mayor, digamos, la exposición a movimientos repetitivos en mujeres. En el caso de postura, levemente mayor en hombres. En el caso de fuerza, los hombres tienen una prevalencia de exposición casi el doble de las mujeres, y en el caso de tiempo de recuperación, que sería la falta de tiempo de recuperación para trabajo repetitivo, esa falta de pausas, en el fondo, es más elevada en mujeres que en hombres. Entonces, si bien tenemos síntomas o ciertas características de la sintomatología de hombres y mujeres, al verlo de manera diferenciada y ver la exposición de manera diferenciada, podemos darnos cuenta que no estamos hablando de lo mismo. Por lo tanto, las intervenciones tienen que variar. Ya, cuando hablamos de factor de riesgo en extremidad superior, hablamos de repetitividad, postura, fuerza, tiempo de recuperación, pero hay otros elementos como el frío, las vibraciones, los factores psicosociales. En el caso del manejo de carga tenemos fuerza, postura, frecuencia, etc. ¿Ya? Todo depende del tiempo de exposición también. Y el tiempo de exposición lo que hace es esto, ¿ya? Es que en la medida que una carga está presente, digamos, y esta carga aumenta con respecto al tiempo, lo que ocurre con el tejido osteomuscular es que comienza una fase de deformación que primero es elástica, donde si cesa la exposición o se acaba, digamos, la tensión que está generando esa deformación, el tejido vuelve a su zona normal, igual que un elástico. Si usted tira un elástico, el elástico después vuelve. Pero si usted lo sostiene, lo estira, ¿cierto? Cuando lo suelte, ya no va a quedar igual que antes. Eso es lo que llamamos nosotros la deformación plástica. Ahí ya se produce un cierto daño, un micro daño. Aquí donde la persona empieza a sentir molestias, cansancio, ¿ya? Más que un dolor agudo. Y luego, si eso continúa, genera el trauma, el daño, la ruptura del tejido, ¿ya? Entonces, si no tenemos tiempo de recuperación suficiente, como en el caso de las mujeres, es normal que tengan mayor sintomatología osteomuscular de extremidad superior. No es una cosa que esté asociada al sexo, es una cosa que está asociada a cómo se expone la mujer en el ámbito laboral y cómo tiene menor acceso a las pausas producto de esta concepción del trabajo, de cómo se organiza el trabajo. Hay otros elementos, ¿cierto?, que están asociados también a los aspectos psicosociales del trabajo, ¿ya? Esto está en una nota técnica que publicó Pamela Astudillo, que cuando trabajaba en el ISP, ¿ya? Sobre esta relación, ¿cierto?, que también hay con los aspectos psicosociales. Entonces, el tema de los trastornos musculoesqueléticos es un tema complejo, ya que si uno ve esta maquinita,
pone distintos tipos de exposición a distintos riesgos y no hay una cosa común, no es como la sílice, que uno diga a tal concentración ambiental por un tiempo determinado la persona puede sufrir silicosis, o en el caso de la hipoacusia. En los factores de riesgo musculoesqueléticos, así como en los psicosociales, la cosa es mucho más compleja, ¿ya? Porque depende de muchos factores. Lo que se ha demostrado es que la combinación de muchos factores aumenta el riesgo, por eso es que es importante hacer la evaluación, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo de la ENET que nos muestra, por ejemplo, si el empleador ha capacitado sus enfermedades producidas por el trabajo. Esto es el porcentaje de personas que no recibieron capacitación según tamaño de la empresa, ¿ya? Como ven, en la medida que la empresa es más pequeña, menos personas reciben la capacitación. Y en la medida que son mujeres, menos mujeres reciben la capacitación con respecto a los hombres. Entonces volvemos a la diferenciación en la exposición y en el acceso a la prevención, ¿ya? Esto es lo mismo de la pequeña mediana empresa, ¿ya? No recibió capacitación, disminuye en la medida que aumenta el tamaño de la empresa. Y aquí está comparado empresa feminizada con no feminizada, recibió o no recibió, ¿ya? Como vemos, la feminizada y es microempresa, comparen aquí. Empresa feminizada un 10.4 recibió capacitación, empresa masculinizada un 29.4, ¿ya? Y se repite la misma tendencia para cada uno de los tamaños de empresa. Esto ya no es de encuesta, esto es un estudio que hizo Ignacio Castellucci, que es un doctor ergónomo de la Universidad de Valparaíso, ya que lo hizo con un colega de Portugal, ¿ya? Tiene datos de Portugal y de Chile, y muestra la misma tendencia, o sea, en la medida que la empresa es pequeña, menos conoce sobre la legislación de las enfermedades profesionales, menos conocen los trabajadores. Entonces, cabe hacer esa pregunta si el trabajo de los hombres entonces es riesgoso. A veces esa espectacularidad que tienen los riesgos hacen que pongamos el ojo solamente en donde están los hombres. Pero el trabajo de las mujeres también tiene riesgos, ¿ya? El trabajo que hace una mucama en un hotel, que hace una trabajadora en un hospital, que hace una profesora en un colegio, en la recolección de uva, en los trabajos industriales, tienen riesgos laborales, tienen riesgos musculoesqueléticos y tienen muchos otros riesgos, digamos. El tema es que la suposición, y esto lo planteó Karen Messi en el año 2000, de que el trabajo de las mujeres es seguro, digamos, hace que exista poca investigación. Esa poca investigación no demuestra que esos riesgos están presentes. Eso genera falta de incentivo a la investigación, ausencia de recursos, y los riesgos siguen siendo desconocidos. Entonces, la medida que no se estudia, no se conoce, ¿ya? Y la suposición de que el trabajo es seguro, lo pueden revisar ustedes, basta que vean el decreto 110 nomás, cómo se distribuye la tasa de cotización diferenciada por riesgo, y van a ver que servicio es cero, que comercio es cero. Ahora, muchos dicen, bueno, pero eso es cuando ingresan, después tienen accidentalidad efectiva. Sí, es cierto, pero ¿qué es lo que está diciendo el legislador? Que donde hay más mujeres no hay riesgo. Aun cuando no se olviden que las empresas feminizadas y los sectores feminizados también trabajan hombres, ¿ya? Entonces los hombres también se ven afectados por esa concepción de género. Algunos avances en la prevención de los trastornos musculoesqueléticos. Principalmente la vigilancia ocupacional, ¿ya? Que viene a cambiar el paradigma un poco de lo que se discutía cuando fue el accidente de los mineros en el 2010, esto principalmente por el auge que tuvo el Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis, que fue el primer protocolo de vigilancia que sacó el Ministerio de Salud desde el año 68 que tenía esa facultad, para poner el foco sobre las enfermedades también, ¿ya? A partir de eso salieron una serie de protocolos y siguen saliendo, ¿ya? Y que son normas que tienen que empezar a cumplir los empleadores. Pero la vigilancia tiene como objetivo generar información, es básicamente eso, es generar información para tomar decisiones, información ojalá diferenciada por género, para que permita desarrollar políticas públicas, políticas preventivas, tanto en el nivel macro, ¿cierto?, como en un nivel más micro en la empresa, que permita, digamos, abordar de manera diferenciada lo que pasa con los trabajadores según los riesgos que están expuestos. Y por otra parte, la ergonomía se comienza a incorporar dentro de nuestras normativas, ¿ya? La ergonomía es una disciplina que tiene como objetivo transformar el trabajo y adaptar las condiciones de trabajo a las personas, las características de las personas, ¿ya? También resguardando su salud
y aumentando la productividad de los centros de trabajo. Pero esta normativa no es nueva, ¿ya? En el caso de los trastornos musculoesqueléticos y extremidad superior, el año 2012 se aprobó el protocolo y la norma técnica. El año 2015 entró en rigor la vigilancia médica del protocolo, pero el protocolo existe del 2012. O sea, tenemos normativa y el decreto supremo 594 se modificó el 2010. Estamos hablando de 9 años. Entonces, bueno, ¿qué nos dice este protocolo? Este protocolo nos dice que tenemos que identificar el riesgo en la empresa, el riesgo por trabajo repetitivo de extremidad superior, en base a una lista de chequeo que establece la norma. Y si mi empresa sale en color rojo, yo debiera reevaluarla en 3 meses, y si continúa en rojo, debiera pedir el llamado a un especialista, a un ergónomo. Ahora, ¿cuántas empresas tienen la capacidad de llamar a un ergónomo? ¿Hay suficiente ergónomo en las mutualidades? Entonces ahí estamos en un proceso todavía de subdesarrollo, ¿cierto? En cómo se organiza la prevención en el país. Si los trabajadores están expuestos al riesgo a nivel de riesgo rojo, además tiene que la empresa derivarlo a su organismo administrador, a su mutualidad, pública o privada. Y esa mutualidad tiene que hacerle una serie de encuestas a los trabajadores para identificar si tienen estos síntomas osteomusculares. ¿Para qué? Para prevenir que enfermen. Porque que una persona tenga síntomas no significa que está enferma. Significa que está en esa curva que mostramos recién, en un proceso que todavía puede evitar el daño. Por eso que es relevante. O sea, para eso es la vigilancia, para tomar acción. Si yo tengo trabajador en rojo, tengo que comunicarme, tengo que encuestarlo. Si tengo gente que tiene síntomas, tengo que sacarla. Y tienen que ir a una evaluación médica. Y si tengo enfermos, tengo que alejarlo de la exposición. Y tengo que reducir ese nivel de riesgo. Ese es el principio, ¿cierto? El principio preventivo. Pero también si hay personas que se enferman de esta patología e ingresan directamente. Las personas que tienen tenosinovitis de Kervain, ¿cierto? Que es una patología que se da en los extensores del pulgar, el dedo en gatillo, la epicondilitis medial o lateral, ¿cierto? Que es la tendinitis de codo. Los síndromes del manguito rotador, que son unos músculos que se insertan en el hombro, ¿cierto? Que generan dolor en el hombro. O el síndrome del túnel carpiano. Que el síndrome del túnel carpiano, por lo demás, muchas veces a las mujeres le atribuyen factores que no son laborales, ¿cierto? Para digamos, calificar esa patología como no laboral, sin ir a mirar el trabajo, sin ir a aplicar estas listas de chequeo, o sea, sin tener conciencia de cuál es la exposición laboral. Afortunadamente han habido avances hoy día en los procesos de calificación que ha establecido la Superintendencia de Seguridad Social, que obligan a hacer esa evaluación de puesto de trabajo. Si no está, a lo menos el trabajador puede recurrir, ¿cierto?, por el derecho a repetir que tiene en la ley de accidente, que esa patología no fue bien calificada. Bueno, eso permite en el fondo tomar decisiones a nivel macro, ¿ya? Como son las regulaciones, los programas de fiscalización, la referencia que hace el Instituto de Salud Pública, las investigaciones, pero a nivel micro, el control del riesgo. Por otra parte, respecto al manejo manual de carga, que lo que busca evitar principalmente es el daño lumbar. Cuando se habla de todas las normativas que están asociadas al manejo manual de carga, lo que se está tratando de evitar es que no haya daño de los discos intervertebrales, ¿ya? Que son los discos que están entre cada segmento vertebral, principalmente en los niveles lumbares bajos, que son los que producen las hernias en el núcleo pulposo. Entonces se redujo el límite el año 2017 de 50 a 25 kilos en los hombres. Ese fue el gran cambio, ¿ya? En realidad en las mujeres se mantuvo el límite en 20. Ese límite ya estaba desde el 2007. Y se modificó el decreto 63 y apareció esta guía para la evaluación y el control de los riesgos asociados al manejo manual de carga, ¿ya? Que es una guía como de 290 páginas, ¿ya? Que no es fácil de digerir. Ahora, no estaba diseñada para que cada usuario lea la guía completa. Hay capítulos que me corresponden a mí como empresa, como empleador, que yo tengo que conocer bien. Hay otros capítulos que son específicos para gente que trabaja en ergonomía, ¿ya? Y hay un gran cambio aquí que va a representar un desafío para la microempresa y para los organismos administradores en cómo se hace la evaluación del riesgo en las microempresas. Se tomó el modelo de la ISO, ¿ya? De la ISO con su reporte técnico del 2014, el 12295.
¿ya? Y lo que busca en el fondo es, en la identificación del riesgo, descomplejizar lo que teníamos antes. Porque antes estaba obligado yo a aplicar un método, una ecuación, qué sé. Hoy día lo que tiene que hacer el empleador es aplicar una lista de chequeo de condiciones que están bien definidas. Y no decir si es alto, medio, bajo, sino que solamente decir si está presente o está ausente esa condición. Y se establecen dos polos. Uno que es la ausencia de ese riesgo o que esté en condiciones aceptables, en verde, y el otro que sea crítico. Por ejemplo, si yo tengo que manipular cargas sobre 25 kilos, que es lo que me dice la norma hoy día, estoy en un riesgo intolerable. Ya estoy en un riesgo crítico. Y lo que me dice la norma es que yo no tengo que hacer ninguna evaluación hasta que yo no modifique eso. Ahora eso lo puedo modificar reduciendo la carga, pero también lo puedo modificar transformando el trabajo, incorporando ayuda mecánica. Entonces ese es el desafío hoy día, es complejo. Y por otra parte, podemos tener riesgo crítico, por ejemplo, con 3 kilogramos. Y decir, ¿cómo con 3 kilogramos? Si no es un gran peso 3 kilogramos. ¿No? Pero si la trabajadora o el trabajador tiene que posicionar esa carga, tomarla desde el suelo y ponerla en una altura sobre los 155 centímetros, que está por sobre el nivel de los hombros, eso ya es crítico. Ahora, ¿yo necesito un ergónomo para modificar eso? Probablemente no. Entonces, esa es la orientación que tiene. O sea, hay cosas que son críticas que yo puedo abordar como empleador, pero hay cosas que son críticas donde voy a tener que pegar el llamado al ISL o a mi mutual si estoy en otra mutual, o directamente contratar un asesor. Entonces, esos son los desafíos que plantea esta norma. Por otra parte, pone al mismo nivel hoy día el manejo manual de pacientes con el manejo manual de carga, que antes no existía, ¿ya? Entonces se busca que exista una evaluación por la empresa pensando en un público que no es especialista, ¿ya? Con una capacitación corta en la lista de chequeo puedan hacer esa identificación. Y lo otro es que pone el orden de prelación, que es el principio preventivo que tiene la política, como un elemento principal, ¿ya? O sea que primero haga todos los intentos por sustituir el riesgo. Si no lo puedo sustituir, abordarlo en el origen, ¿ya? O sea, si no puedo eliminar o reducir el peso, voy a tener que poner una ayuda mecánica, una ayuda ingenieril que me permita moverlo. Y luego las medidas administrativas como las rotaciones de puesto de trabajo, que más personas levanten esa carga, ¿ya? Y un largo etcétera, ¿cierto? Y también segrega los niveles de evaluación y las competencias técnicas que se requieren para evaluar, ¿ya? ¿Dónde puede evaluar un comité paritario, una persona con una capacitación digamos, en identificación? Solamente hasta la identificación avanzada, o sea, la aplicación de la lista de chequeo de condición aceptable o inaceptable. Pero si yo ya tengo que evaluar el riesgo, tengo que tener un curso de 8 horas en los métodos de primer nivel, que son el MAC, el BMAC y el RAP, ¿ya? Y eso lo pueden hacer, ya tienen que ser profesionales. Esos profesionales pueden ser de la salud o seguridad en el trabajo, como los expertos en prevención de riesgo, pero también pueden ser kinesiólogos, enfermeros, ingeniero, o sea, cualquier profesional, pero tiene que tener un curso de 8 horas sobre esos métodos. Y si es más complejo el contexto, por ejemplo, si las cargas no se pueden levantar salvo con una mano, ya no puedo evaluar con esos métodos. Tiene que evaluar un ergónomo. Una persona que tenga un diplomado en ergonomía y además un curso de 40 horas en los métodos. O sea, a nosotros los ergónomos también nos puso una exigencia hoy día. Porque lo que teníamos antes era cualquier cosa, o sea, se evaluaba como cada uno se le ocurría, ¿no? Entonces, pierde valor un método, un instrumento de evaluación si no es bien aplicado. Bueno, ¿qué desafío o qué oportunidades representa para las microempresas toda esta normativa, ¿cierto? En los músculos esqueléticos y particularmente en la integración del género. Es una pregunta con la que yo creo que se debe venir. Es importante algunos tips como conclusiones que muchas de las condiciones de trabajo, ¿cierto? Muchos de los problemas que se dan en los lugares de trabajo tienen que ver con una falta de comprensión de lo que hace la persona en el lugar de trabajo, ¿ya? Y para eso hay que saber lo que hace, preguntarle a la trabajadora, bueno, ¿cómo hace ese trabajo? ¿Por qué posiciona las cajas de tal y tal modo?
Y por otra parte, considerar que las condiciones de trabajo no tienen sexo. No son las condiciones de trabajo las que tienen sexo, digamos. ¿Ya? Es la representación de género que nos hace, digamos, encasillar a hombres y mujeres en ciertos roles. ¿Ya? Por lo tanto, la búsqueda de los determinantes del trabajo, que son los que generan las exposiciones, es lo que debe movernos. Y para ir finalizando, a pesar del nivel de conocimiento alcanzado en esta área y la publicación de distintas normas, ¿cierto? Desde el año 2007 en adelante, todavía queda mucho por hacer en la aplicación de estrategias para las micro y pequeñas empresas. Y eso es una cosa que le compete tanto a las micro y pequeñas empresas, que muchas veces tienen dificultades asociadas a sus presupuestos, pero también a la cultura de prevención, como también a los que hacen políticas públicas, a aquellos que hacen asesoría en las empresas, que son los organismos administradores, ¿cierto? La falta de estas políticas de investigación e intervención de estos grupos acrecientan el problema. La ergonomía participativa es una estrategia que ha demostrado, hay evidencia científica que ha demostrado que permite abordar estos problemas en la microempresa. Por otro lado, los riesgos de enfermedad social del trabajo, así como los problemas de producción, se vinculan con los determinantes del trabajo y eso se identifica a través del análisis ergonómico. Y eso es útil para hacer visible también las dificultades que hay en el trabajo entre hombres y mujeres. O sea, no quedarnos solamente con una encuesta de síntomas, hay que ver cómo se expone. ¿Ya? Y la política nacional, como también la elaboración del programa, representan una oportunidad para el país y para cada uno de los que estamos en el ámbito de la prevención o los que estamos en las empresas, de poder cambiar esta cultura en el fondo, de corregir, sino que anticiparnos al problema, prevenir las enfermedades, prevenir las exposiciones y con un enfoque de género. Con eso finalizo, les paso el dato. La universidad va prontamente ya lo lanzó, digamos, va a dictar el diplomado de ergonomía acá en esta facultad, porque tiene este objetivo la academia, o sea, no solamente generar conocimiento, sino que también compartirlo, apoyar este tipo de seminarios y generar investigación. Así que nuestra universidad hoy tiene por lo menos una oferta formativa en este ámbito y esperamos que esa se multiplique también con cursos cortos y una serie de otros elementos. Y particularmente quiero recalcar la alianza que hemos tenido en el último periodo con el ISL, que nos ha permitido incluso tener estudiantes en práctica de la carrera de kinesiología en el ámbito de salud ocupacional en empresas adheridas. Por lo tanto, esta sinergia que podemos hacer con el instituto, así como con otras instituciones, son del todo favorables para generar un cambio en la cultura de seguridad y salud en el trabajo. Eso, muchas gracias.